Este episodio es producido por la Maestría en Marketing de ESAT. Pasión por el marketing, un podcast sobre tendencias, casos y tips sobre el apasionante mundo del marketing. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es José Luis Wakabayashi y soy director de la Maestría de Marketing, y hoy en una nueva versión de Pasión por el Marketing tocaremos un tema que es muy vigente a estas alturas ya del año 2020 para culminar y empezar el año 2021. Y el tema es cómo, cuánto y dónde invertir el presupuesto de marketing para el año 2021. Este es un tema muy recurrente que por lo general tanto los empresarios, los emprendedores y por supuesto los ejecutivos deben estar haciéndose preguntas de cómo va a ser pues el presupuesto para el 2021, cómo definir un presupuesto de marketing en estas épocas de pandemia. Usualmente yo creo que estas tres preguntas que nos acabamos de hacer de cuánto invertir, dónde invertir y cómo medir el resultado de este presupuesto deben ser quizás tres incógnitas que todo el mundo está tratando de responder. En cuanto a cuánto invertir, solamente debemos de recordar que cualquier presupuesto o cualquier decisión que tomemos respecto a dónde invertir, siempre tenemos que recordar lo importante de enfocarnos a los resultados u objetivos que estemos esperando. Y obviamente esto es fundamental porque cualquier objetivo o resultado que queremos nosotros lograr siempre va a estar muy amarrado a qué estrategia estamos pensando desarrollar. Y esto es importante. La cantidad a invertir va a estar muy relacionado al objetivo y a la estrategia. Y por lo general, tenemos que también tratar de responder a tres cuestionamientos. La primera, ¿queremos resultados de performance o queremos imagen? Esto es importante porque la lógica nos va a decir que probablemente el próximo año nos vamos a inclinar más a tratar de resultados de performance de corto plazo por las consecuencias de la pandemia. Esto no significa que no invirtamos en imagen, que es más mediano y largo plazo. Segunda pregunta que debamos de resolvernos es, ¿vamos a tratar de captar, retener o fidelizar clientes? Y este también es un punto clave. Por lo general, la crisis nos va a llevar a que probablemente tengamos que priorizar en la gran mayoría de negocios a tratar de destinar presupuestos para retener o para fidelizar. Y esto es muy importante. Más que quizás captar. Obviamente habrá negocios en los cuales la prioridad será captar. Y quizás la última pregunta que debamos tratar de absolvernos es, ¿vamos a tratar de crecer con los mismos productos o marcas o con las innovaciones? Y quizás la gran mayoría de empresas se puedan estar animando en estos momentos a tratar de concentrarse principalmente en lo que ya se tienen, pero esto no quita que también tengan que desarrollar presupuestos o invertir presupuestos quizás para estos nuevos productos. Entonces, cuánto invertir va a depender mucho de que tratemos nosotros de responder a estas incógnitas que nos acabamos de dar. Es importante también señalar que por lo general cuando uno quiere estimar el monto, el volumen, por lo general hay cuatro métodos que uno podría considerar. Uno de los más típicos es tratar de invertir con respecto a la competencia, es decir, cuánto invierte la competencia, yo más o menos puedo también estimarlo. Esa es una manera de verlo. Otro, por lo general, es un método bastante útil, fácil y inclusive recomendable, que también es muy recomendable, es fijarse un porcentaje, un porcentaje sobre los estimados que uno piensa vender o sobre el futuro. Y esto es válido en estos momentos porque hoy, cuando uno quiere definir el monto ya a invertir, por lo general hay tres o cuatro métodos que uno podría utilizar. Uno, que es muy válido, es tratar de ser siempre competitivos.
Y por lo general entonces uno va a tratar de invertir lo que piensa con respecto a la competencia. Por arriba, igual o por debajo, es un método válido. Sin embargo, en épocas de crisis, probablemente haya un segundo método que tenga algo más manejo, que está relacionado a un porcentaje sobre las ventas estimadas. Este porcentaje tiende a garantizar de que el área de marketing maneje los recursos de tal manera que también se estén cuidando los intereses financieros de una empresa. ¿Por qué? Porque por lo general cuando se estima un porcentaje, por ejemplo en Estados Unidos, los promedios internacionales por lo general están alrededor del 12% promedio. Ese porcentaje que está relacionado a un nivel de venta garantizaría alcanzar los objetivos y aseguraría la rentabilidad de la empresa. De tal manera que si, por ejemplo, los volúmenes no se estuviesen cumpliendo, que podría ser muy normal en estas épocas, entonces la empresa y la gente de marketing ajusta automáticamente con ese porcentaje de acuerdo a ese nuevo estimado. Si va para la baja, entonces bajará también las cantidades a invertir. Entonces es como un ajuste automático, también es totalmente válido. Pero quizás hay un tercer método que siempre se ha tratado de poner en práctica, pero a veces, pongámoslo, sonando bien, muchas veces las empresas no logran implementarlo, que es el método de el logro de objetivos. Es decir, yo planteo un plan, planteo un objetivo y sobre eso planteo cuántos recursos necesito para alcanzar. Muchas veces, obviamente, cuando se piden estos recursos, muchas veces no calza con el porcentaje que habíamos estado hablando anteriormente. Entonces, obviamente, viene toda una discusión para ajustar. Pero el último método, que es quizás el que más validez y vigencia tenga en la actualidad, es invertir en base al rendimiento y al retorno esperado, lo que algunos llaman el ROI. Uno tiene que tratar de invertir, y esto es importante, un monto de tal manera que este monto o esta cantidad tenga un retorno. Y esto es importante porque hoy nadie va a invertir, y peor durante esta incertidumbre de crisis, algo que no espere un retorno. Hoy probablemente lo que se va a buscar mucho es retornos inmediatos. Las empresas no pueden darse el lujo de estar invirtiendo presupuestos en los cuales los retornos sean demasiado largos. Van a ser retornos más de corto y mediano plazo. Entonces, cuando ya sabemos más o menos cuánto invertir o qué método invertir, en este caso, o con qué método que podría ser sobre el rendimiento, el retorno o el ROI, si ustedes quieren verlo, la segunda pregunta que tenemos que hacerlo es ¿en dónde invertir? Y esto es importante. Usualmente cuando uno hace un presupuesto de marketing, podríamos dividir en 4 grandes rubros. Vamos a invertir presupuestos en parte para desarrollar una mejor gestión, dentro de las cuales hoy es importante ver que cada vez más se destina recursos a la parte de analítica. Se está invirtiendo mucho en analítica, en business intelligence. Esto es en inteligencia comercial e investigación de mercado. Hoy se destina cada vez más porque definitivamente la tendencia del marketing viene hacia ese lado. Definitivamente no todas las empresas pueden destinar todavía grandes recursos, pero cada vez más yo creo que se va a destinar dinero a actividades de gestión. Un segundo rubro importante de inversión en los presupuestos de marketing es en la parte comercial, obviamente todo el equipo de ventas. Y dentro de este equipo de ventas, obviamente, todo lo que está relacionado a el tamaño, las remuneraciones, incentivos, entrenamientos de los equipos comerciales. Y este sí es un rubro que usualmente es importante tratar de mantener, porque si hay algo hoy en crisis y difícil, es vender. Entonces, por lo general, este rubro de gastos o de inversiones comerciales, uno va a tender a mantenerlo. El tercer rubro, que por lo general también es importante, ya está más relacionado a la parte de servicios, ¿no?
a equipos y gestión de personal, parte digital y externos y recursos enfocados con el mejoramiento de la experiencia. Y esto también es fundamental, porque si muy bien a veces esto no necesariamente tiene un retorno de corto plazo, pero obviamente nos asegura muchos retornos de mediano y largo plazo. Y otro de los puntos fundamentales en los cuales hay que invertir necesariamente, y por supuesto está en la parte de medios y contenidos, en lo que llamamos pauta. Y aquí es importante que cada vez más veamos cuánto invertir en la parte digital y cuánto invertir en los medios tradicionales. Algunos los pueden llamar el on o el off, otros los pueden llamar, si ustedes quieren, canales digitales tradicionales, o si ustedes quieren llamarlo ATL o BTL. Pero es importante, ¿no?, que tengamos una parte de inversión en medios y contenidos. Y finalmente hay dos rubros que están más relacionados, una a imagen y a otro a generar resultados o ventas. Es cuánto tenemos que también o queremos invertir en relaciones públicas o public relations, que está muy relacionado a temas de reputación de imagen. Como les decía, estos temas por lo general que son más de imagen, son por lo general temas más de trabajo de imagen de mediano y largo plazo. Pero que uno no puede dejar de invertir en crisis. Tiene que invertir todavía un porcentaje a tratar de desarrollarlo. Y por supuesto, un rubro que debe ser probablemente bastante fuerte en épocas de crisis es la parte de presupuestos en actividades promocionales. ¿Por qué? Porque definitivamente en épocas de crisis, y todo indica de que en el año 2021 todavía estaremos en una buena parte de crisis o en una parte intermedia o saliendo de la crisis, este presupuesto de descuentos, muestras, regalos, merchandising, incentivos a distribuidores, materiales, descuentos, etcétera, etcétera, definitivamente va a ser bastante interesante. Entonces, acá lo importante es ver que todas estas actividades nos van a permitir una combinación, por un lado, de búsqueda de resultados, que es quizás la prioridad para el próximo año, y la construcción de imagen, que nunca hay que dejar de invertir en la imagen. Pero si hubiera que priorizar probablemente el próximo año, quizás la balanza se va a inclinar más a tratar de invertir o destinar un porcentaje mayor a actividades de performance, resultados. Tratar de probablemente mantener o fidelizar clientes más que a captar. Probablemente esa sea un poco la tendencia. Y ahora, ¿en dónde invertir? Y esto es importante, tener tres conceptos que son vitales al momento de tomar esta decisión. ¿En dónde invertir? Como señalábamos, si vamos a invertir más en medios tradicionales o medios digitales principalmente. Yo creo que hay tres preguntas que uno tiene que tratar de responder para tener la claridad en dónde o en qué medios o actividades vale la pena invertir. La primera, recordemos algo que es bien sencillo, pero que a veces nos olvidamos, es tener claramente mapeado a nuestro público objetivo, simplemente respondiendo tres preguntas. ¿Por dónde mira? ¿Por dónde oye? ¿Por dónde siente? Porque definitivamente hay medios y actividades que calzan mejor para tratar de darle por donde el cliente mira, oye y siente. Si uno logra entender por dónde mira, oye y siente el cliente, podríamos escoger definitivamente el mejor mix o la mejor estrategia, ¿no?, de cómo llegar a ellos. Primer punto. El segundo punto, obviamente, está muy relacionado a lo que queramos llamar, a lo que algunos denominan
el embudo de marketing, el funnel, el funnel. Y eso es importante porque vamos a tener que definir, por ejemplo, si vamos a destinar más recursos a generar tráfico, prospectos, negociaciones, ventas o, por supuesto, fidelización. De una de otra manera, tenemos que estar totalmente seguros, y insistimos nuevamente en estos dos términos, si queremos lograr performance, resultados, o queremos ir generando imagen. El performance es resultados. Vamos a llamarlo de una de otra manera si ustedes quieren. Convertir, 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 ¿no? Convertir, convertir. Ventas, ventas, ventas. Mientras que todo lo que está relacionado a imagen es obviamente la generación de tráfico y prospectos que uno tiene que ir trabajando para mediano y el largo plazo. Y el último punto que hay que tener siempre también totalmente la claridad es que hoy tenemos cada vez más y más y más un cliente hiperconectado, omnidireccional, como mucha gente lo dice. Es un cliente que mira por varios lados, no solamente está buscándolo por un solo canal. Razón por la cual entonces es importante que nos demos cuenta que dónde invertir va a estar muy, pero muy relacionado a, como decíamos, a cómo queremos manejar este embudo de marketing o este túnel del marketing. Por ejemplo, quizás en las etapas más de tráfico, vamos por llamarlos así, valga la pena pues invertir mucho en medios online como videos, imágenes, copies o en ATL publicidad tradicional. Pero conforme vamos bajando, por ejemplo, en prospectos, ¿no? Ya quizás comencemos a utilizar más base de datos, fans en Facebook, suscripciones en blog, canal YouTube, entre otros, y así sucesivamente. Mientras que los medios tradicionales vas a ir invirtiendo cada vez más de un ATL a un BTL, hasta obviamente llegar a tratar de que en ventas, por ejemplo, online utilicemos más e-commerce, por ejemplo, mientras que en BTL, por ejemplo, hagamos más inversiones en puntos de ventas, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante. Y por supuesto, si queremos invertir más al final de este túnel en fidelización, tendríamos que invertir más en actividades de servicios de postventa, garantía, soporte, venta cruzada, entre otros. Entonces, es importante que nos demos cuenta que invertir, dónde invertir va a depender mucho de estos temas. Sí es cierto que cada vez la tendencia es que cada vez más los ejecutivos, hay un estudio en Estados Unidos del año 2018-19, en el cual hay un ranking de medios, ¿no? O actividades en las cuales se destina el mayor porcentaje de este presupuesto. Por ejemplo, en primer lugar, en el año 18-19 en Estados Unidos, por ejemplo, en primer lugar, actividades de social media, fíjense, redes. Segundo, search, todo lo que es buscadores. Tercero, online video. Cuarto, email. Quinto, mobile video. Sexto, online display. Si se dan cuenta ya hoy en los rankings, en Estados Unidos, obviamente, hay que entender que en Estados Unidos, mientras que en Estados Unidos ya el mayor porcentaje está en la parte online, digital y comercio electrónico, en Perú aún todavía la inversión está al nivel de casi un 25%. Obviamente todavía en Perú tenemos que entender que hay que buscar, como decía, esta mezcla de tradicional y digital. Aún, porque todavía somos un país en la cual no se logra alcanzar los niveles de los países desarrollados. Y finalmente, es importante tratar de absorber también la tercera pregunta. Ya sabemos cuánto queremos invertir, dónde queremos invertir,
Pero la última pregunta que siempre va a quedar, y es importante, es ¿y cómo sabemos si esto está dando o ha dado resultados o no? Y acá sí es importante que recordemos lo que habíamos señalado. Hoy tenemos que estar seguros, si es que queremos utilizar esta metodología basada en rendimientos y retornos, el ROI, de poder tener la posibilidad de poder medir la rentabilidad de cada una de las acciones que tomamos. Porque si no medimos si lo que estamos invirtiendo o gastamos tienen un retorno, y más aún en estas épocas, podríamos estar cometiendo ciertos errores. Y por eso que hoy se recomienda que cada vez que tratemos de invertir en cualquier actividad o en cualquiera de los conceptos que hemos nombrado anteriormente, invirtamos en aquello que ustedes puedan medir en términos de rentabilidad. Y hoy hay muchas metodologías, principalmente en el mundo digital, en el cual uno puede medir este ROI. Por ejemplo, si uno quisiera medir, por ejemplo, el Paid Search, el PPC o el PPC, hoy no hay ningún problema. Si uno, por ejemplo, quisiera medir el retorno por los email marketing para adquirir, también lo puede medir sin ningún problema. O si tú quisieras medir el e-marketing para retención o para generaciones de leads, o medir la efectividad de los webinars. Hoy realmente las herramientas, ¿no?, permiten realmente ver si es o no rentable la inversión que estamos nosotros desarrollando. ¿En los medios tradicionales se puede lograr también esta medición? La respuesta también es sí, pero es más complicada o a veces, lamentablemente, también es un poco más subjetiva. Pero eso no significa que podamos medir. Entonces, es importante que hoy, cuando queramos nosotros tomar la decisión en qué medios invertir y en qué montos invertir, tenemos que tener muy claro la importancia de poder medir si es que nos da o no el retorno esperado. Bueno, esto es un poco lo que les quería comentar acerca de la importancia de los presupuestos de marketing. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Muchísimas gracias y para una próxima oportunidad en un nuevo programa de Pasión por el Marketing.